Bueno, ahorita no se te escucha Bueno, porque sí, estás ahí sí, silenciado. Ahora sí. sí, ahora sí. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la actividad extraordinaria de la agenda de fortalecimiento dirigida especialmente a los decanos y decanas de las facultades de educación. Y contamos con la presencia de, el presidente de la CNA, don Andrés Bernasconi, quien se dirigirá a ustedes en unos momentos. El programa de hoy día comienza con las palabras de nuestro coordinador del área, que es don Cristian Lieber, y luego tendremos la presentación de Andrés Bernasconi y algunos minutos para preguntas. ¿M? Y finalmente unas palabras de cierre. Nuevamente agradecemos a todos ustedes su presencia y dejo con ustedes a nuestro coordinador, Cristian Lieber. Hola, buenos días a todos a todas y a todos. Un gusto saludarles. Recordar que esta agenda de fortalecimiento se ha desarrollado durante los 2 últimos años y hemos tocado distintos temas desde pedagogía rural, evaluación nacional diagnóstica, y también iniciativas que han sido propuestas por académicos de las distintas universidades. El propósito de este lugar para los que se están sumando por primera vez es crear comunidad y compartir a través de este espacio mensualmente eh, aquellos intereses que podemos compartir en torno al fortalecimiento de la calidad de la formación inicial de docentes y educadoras. Esta sesión es extraordinaria y sale un poco del marco de lo que habíamos planificado para el año 2025. Por lo tanto, está en el interludio entre la apertura del año 2026 y el cierre del 2025. Pero nos interesa mucho escuchar a Andrés luego de un trabajo que ya tiene una larga data de más de 2 años de trabajo en conjunto con el CPIP y en nuestro caso vinculado a la administración y uso de los datos de la Evaluación Nacional Diagnóstica, que deriva en usos e insumos para las decisiones vinculadas a los procesos de acreditación. Entonces, esta invitación está dirigida especialmente a los decanos y a través de los decanos, obviamente, a todos aquellos académicos que se han interesado por participar en esta reunión. Nuestra convocatoria tenía más de 70 personas, no sé cuántos hay en este momento, hay 53 personas, así es que esperamos poder tener una jornada provechosa. Contarles, antes del cierre, que este proceso, como señalaba, ha tenido más de 2 años de trabajo y no solamente ha involucrado el vínculo con la Comisión Nacional de Acreditación, sino también un proceso de socialización en distintas universidades a lo largo de todo el país. Por lo tanto, si bien la presentación es única y original, el sentido y los datos y el origen de alguna u otra manera ya ha sido conocida por los distintos académicos y autoridades universitarias. Sin más y desearles que tengamos una buena jornada, doy el pase entonces para que don Andrés Bernasconi pueda hacer su presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Espero que estén viendo la presentación o todavía no se ve. Y se Se ve, ve, Andrés. sí. Súper, genial. Muchas gracias al CPIP por la oportunidad de estar en esta primera sesión de la Agenda de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente. Quiero reconocer y celebrar el trabajo que ha hecho la CNA con el CPIP ya hace un buen rato en distintos ámbitos, dentro de los cuales está, como Cristian decía, el uso que esperamos que se le pueda dar a la END para los procesos de acreditación. Em,
En esto queremos aprovechar el muy importante desarrollo que se ha hecho respecto del diseño de la prueba y la manera de presentar sus resultados a las universidades. Eh, Ambos aspectos, tanto el diseño técnico de la AND como la plataforma que les permite a ustedes ver los resultados, nos ha permitido, creo yo, y esta es la propuesta, enriquecer la manera como ustedes pueden trabajar los resultados de la prueba para los efectos de mejorar los programas de formación y también la manera como la CNA aplica lo que está señalado en los criterios 1 y 2 de carrera de pedagogía relativo al uso que esperamos que se le dé a la END en los procesos de revisión y mejoramiento de las carreras. Y junto con eso quiero aprovechar de mostrarles otra cosa que es un tema que está relacionado. Le pedí permiso a Cristian y me dijo que bueno, para aprovecharme de la oportunidad de estar con ustedes y es mostrarles el resultado de nuestra consulta que hicimos a las redes de calidad y a las instituciones de educación superior sobre nuestra propuesta de nuevos criterios y estándares de prosecución en carreras de pedagogía. Así que esos son los dos temas que tenemos para la agenda. Lo primero es explicarle que en el caso del uso de la IND, la estrategia que vamos a seguir es ampliar las orientaciones para la autoevaluación de los procesos de acreditación de las carreras de pedagogía. Es un documento que ustedes conocen y que procura facilitar y apoyar los procesos de autoevaluación. Como van a ver, la idea es que el uso de los resultados de la END trascienda los procesos de acreditación y que más bien lo que los programas hagan es de manera continua, año a año, a medida que se conocen los resultados y se pueden explorar, ahora de mejor manera, ustedes tengan un cierto hábito de autorregulación y mejora continua de analizar esos resultados y que cuando toca una acreditación nos puedan mostrar ese análisis que se ha hecho. Recordemos también que en los criterios estándares, pero esto viene de la política pública y en realidad de la ley, la expectativa es que los programas consideren los estándares de la profesión docente y su expresión, por supuesto, en la END, que se basa en dichos estándares. Entonces, la propuesta, como les decía, es integrar en este documento de que están hoy día, son orientaciones comunes a todos los programas de pregrado, porque tienen, y por lo tanto incluyen medicina y odontología, los de acreditación obligatoria. Integrar entonces estas orientaciones al documento de manera que sea para ustedes más visible, más útil y bueno, más fácil de encontrar cómo se pueden utilizar los resultados de la END. Estamos considerando también separar las orientaciones de manera que haya un set de orientaciones para pedagogía y otro set de orientaciones para la carrera de salud. Incluso si es necesario repetir aspectos que están en ambos tipos de orientaciones, bueno, haríamos eso, pero puede ser que sea más práctico entonces separar las orientaciones para el caso de las pedagogías. El énfasis que nosotros queremos siempre reforzar es que de lo que se trata es que la AND sea un insumo para la autoevaluación y por lo tanto ir moviéndonos de un paradigma de evaluación anterior de la CNA, que era el análisis de los resultados por sí mismos, como indicador de calidad, hacia el análisis de los resultados de la AND en los procesos de autoevaluación y de autorregulación. Y hacer entonces un juicio no sobre los resultados de la AND per se, sino que más bien un juicio sobre la calidad del trabajo de análisis y de mejora continua que se hace
a partir de ello. Y la manera como ahora el CPIP está informando los resultados permite hacer varias cosas que antes no se podían hacer. Se permite, bueno, identificar los posicionamientos de grupos de estudiantes de sus programas que rinden la prueba según sus niveles de logro, descomponer la prueba en los distintos estándares, eh, considerar también la encuesta que se aplica a los estudiantes, que tiene material cualitativo de mucho interés, y considerar también el contexto de la formación, porque sabemos que los programas atienden una diversidad de estudiantes en todo el país, en los contextos territoriales, estudiantes que llegan con muy heterogéneos niveles de preparación dentro incluso de una misma universidad, pero a través de todas las universidades más todavía. Esas son oportunidades de mucha riqueza, de mucha importancia, y que queremos nosotros reforzar junto con el CPIP, que haya ahí una oportunidad de un uso para el análisis que puede ser de mucho provecho para los programas. Entonces, nosotros lo que queremos ver es que en esta materia, como en todas las demás, por lo demás, si uno cuando los datos son útiles en la medida que ayudan al mejoramiento de los programas. Estoy pensando en los datos sobre retención de primer año, tercer año, titulación oportuna, en fin, productividad de los cuerpos académicos, hay un montón de datos que generan los programas y que se informan en los procesos de acreditación que tienen mayor sentido cuando estos son parte del proceso continuo que hace la institución de examinarse y de detectar oportunidades de mejora, diseñar las acciones remediales y que desde luego no se agotan en la END. Hay en los programas de pedagogía muchas otras formas de evaluar el progreso de los estudiantes en sus trayectorias formativas. Hace mucho tiempo, y esto es un gran avance en las carreras de pedagogía y que hay que decirlo, no se observa mucho en otras carreras, es la evaluación de hitos intermedios del logro del perfil de egreso que se van asociando muchas veces a las prácticas o algunas asignaturas que tienen esa función dentro del currículum. Todo eso es muy importante y no queremos que esto desplace lo otro, sino que se integren todos estos insumos en un proceso de evaluación continua. Entonces, para ejemplificar, y aquí estoy tomándome de una presentación que hizo Christian Lieber, que la hizo a la CNA y que yo estoy en realidad estoy copiando acá. Eh, los resultados de la END, tal como se están informando ahora, nos permiten, además por la comparabilidad que ahora sí tiene la prueba de un año al otro, y ya vamos en la segunda versión de la prueba de conocimiento pedagógico, a medida que se vayan incorporando más administración en la prueba, ustedes van a tener una secuencia de tiempo mucho más larga y esto va a permitir entonces comparaciones a lo largo del tiempo que puede ser muy instructiva, considerando sí la diversidad de las cohortes, año a año también los estudiantes que ustedes reciben cambian un poco, por lo tanto, esa variabilidad en las características de la cohorte también puede ser un elemento que ustedes consideran, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, una comparación evidente es analizar cómo a lo largo del tiempo los resultados de los estudiantes que rinden la prueba van evolucionando y ahora los podemos ver agrupados por niveles de logro en estos tres grupos. Y lo que queremos todos ver es que los grupos A y B vayan con el tiempo aumentando, sobre todo los del grupo B, y los del grupo C disminuyendo en la cantidad de estudiantes que están en esos niveles. Estos análisis permiten responder con mucha robustez a lo que señalan en sus distintos niveles, el criterio 1 y el criterio 2 especialmente, donde está mencionada la prueba explícitamente, pero también en otros criterios que pueden tener que ver con la manera como los profesores y las profesoras trabajan en relación con este insumo. Y el criterio 4 y en el criterio 6 en autorregulación es evidente que un buen trabajo con la AND muestra la manera como la institución establece sus mecanismos propios de aseguramiento y mejoramiento continuo, aseguramiento de la calidad y mejoramiento continuo. Otra cuestión que hemos conversado con ustedes, las autoridades de las carreras de pedagogía muchas veces, ya lo decía antes,
las universidades reciben estudiantes que son muy distintos en cuanto a su capital cultural. Y la END nos permite ahora hacer ejercicios como este que hizo Cristian en relación con nivel de escolaridad de la madre, me parece que está recogido aquí, y los puntajes, porque evidentemente el capital cultural con que llegan los estudiantes tiene una correlación importante con los resultados de la END, y eso necesita dejar de ser simplemente una declaración o una constatación, hacer también un instrumento de análisis que permita destacar los casos en que las universidades logran resultados superiores a los que serían esperables. En esta correlación está gráficamente explicado, dadas las características de capital cultural de sus estudiantes. Y eso entonces integrarlo también al proceso de análisis, lo cual permite comparar el rendimiento académico de los estudiantes con sus características de ingreso. Y por último, hemos visto, entonces, en el primer caso, el programa se compara consigo mismo a lo largo del tiempo, en el segundo se comparan los resultados con las características de ingreso de los estudiantes, y también está en desarrollo por parte del CPIP otro instrumento que permite comparar un programa con programas que son similares. Y ahí hay una metodología que se ha desarrollado para hacer este trabajo que permite hacer un benchmark, que es importante. Al final, los programas se miran a sí mismos, pero es importante también considerar una mirada comparativa, no respecto al promedio nacional, que es un indicador demasiado grueso, pero sí respecto de programas que a través de criterios técnicos se puedan identificar como programas que son comparables por el área disciplinar que cubren, comparables por el tipo de estudiante que reciben, en fin, por las dimensiones que sean de interés. Entonces, las orientaciones tendrían, como todas las orientaciones, dos componentes, tendrían preguntas para ustedes que les ayudan, esperamos nosotros la respuesta a esas preguntas, a entender mejor cómo está funcionando el programa. Y entonces se complementarían estas preguntas con algunas evidencias que permiten robustecer o dar sustento a la respuesta a esas preguntas. Esa, como saben ustedes, es la estructura general de las orientaciones. Esto no va a variar, sino que simplemente les agrega preguntas y ejemplos de evidencia para que ustedes los puedan ocupar en su proceso de autoevaluación. Y aquí están entonces simplemente algunos ejemplos de esas preguntas y evidencias asociadas a las dimensiones, a los criterios y a los estándares dentro de los criterios a las que son aplicables. Como siempre en el caso de las orientaciones, las preguntas pueden quizás no ser enteramente pertinentes o necesitan ser modificadas para la realidad de cada universidad y de cada uno de sus programas. Eso es perfectamente legítimo. No, estas preguntas no están pensadas como una especie de checklist en que ustedes tienen que responderlas todas, sino como una cajita de herramientas donde ustedes van sacando lo que les sirve. Algunas preguntas pueden, insisto, tener más pertinencia que otras o ser más relevantes dependiendo de cada programa. Eso respecto del uso de la END, quiero reforzar la idea de que entonces nuestro foco evaluativo va a estar puesto no en los resultados, sino en qué hace la institución con los resultados, que es lo que en realidad siempre fue la intención de los criterios estándares, así están redactados, pero la implementación ahora, la implementación de la prueba nos permite hacer un trabajo a todos, a ustedes, en lo que les concierne y a nosotros, mucho más centrado en esto, en esta intención de que los resultados sean un insumo para evaluar el perfil de egreso y los planes de estudio y las trayectorias de los estudiantes como aspectos críticos en que la END incide. Eso entonces, respecto de la AND, me quiero pasar al segundo tema ahora, aprovechando el espacio, para contarles en qué estamos con la propuesta de criterios y estándares para las prosecuciones de estudio. Nosotros les compartimos a través de la red de calidad a las universidades una propuesta. Quiero recordar que el origen de esta iniciativa está en la ley. Lo que la ley nos pide a nosotros es, el concepto que se utiliza es adecuar los criterios y estándares de calidad
respecto a aquellos que se apliquen a dicho programa, se refiere a la prosecución de estudio. Entonces, estaba este mandato que nos pedía a nosotros hacer esta adecuación. En la versión vigente de los criterios estándares de carrera de pedagogía, hay algunos elementos dentro de los estándares que son aplicables a las prosecuciones. Pero pareciera que es más consistente con el espíritu de la ley, por una parte, y también más útil para los programas de prosecución que están aumentando su cantidad y aumentando su matrícula, como lo puedo mostrar. Pareciera que es más útil entonces tener criterios y estándares específicos que en la mayor parte de los contenidos simplemente replican lo que ya está para programas regulares, pero les agregan algunas especificidades relacionadas con las características de las prosecuciones. Teníamos al 2024, ahora seguramente son muchos más, unos 3.000 estudiantes en programas de prosecución y 13.000 en programas regulares. Las áreas donde observamos mayor presencia de formación en el sistema de prosecución en educación parvularia, en educación diferencial y en las distintas especialidades de la educación media. Las prosecuciones tienen características muy distintas, tanto respecto del área disciplinar como también del tipo de estudiante que las cursa. Como lo vamos a ver también en las observaciones que ustedes nos hicieron a nuestra propuesta. Hay una cuestión que es bien importante de señalar como criterio general. En este trabajo que hemos hecho con la definición de criterios estándares específicos para prosecución, nos surgió a nosotros, y vamos a ver que en la respuesta que ustedes nos tienen a la propuesta también, la tentación de señalar cuestiones que son plausibles, pero que son aplicables tanto a los programas regulares como a los de prosecución. Y ese trabajo se va a hacer, pero no es ahora el momento de hacer ese trabajo. Ese trabajo se va a hacer a partir de este año y hasta el 2028 en el contexto de la revisión que cada 5 años tiene que hacer la CNEA de todos los criterios estándares de acreditación institucional y acreditación de programas de pre y posgrado. Dicho de otra forma, a esta altura todos nos hemos dado cuenta que hay cuestiones de los criterios estándares de los programas regulares que podrían ser mejorados. No estamos en esa instancia ahora, sino que estamos tomando los criterios estándares de los programas regulares tal como están y haciendo ciertas adaptaciones que esperamos que sean las mínimas posibles eh, para que sea más comprensible cómo se van a evaluar las prosecuciones. Y por lo tanto, donde nos hemos enfocado no es en todos los criterios y estándares con esta propuesta, sino solamente en los de perfil de egreso, plan de estudio, resultados del proceso formativo y la formación práctica. Entendemos que lo demás, en cuerpo académico, gobierno y gestión de recursos y capacidad de autorregulación y mejora continua, no hay tantas especificidades. O dicho de otra forma, las prosecuciones y los programas regulares, cuando están albergados en la misma institución, tienen más bien aspectos que son comunes en materia de cuerpo académico, gobierno y gestión de recursos y capacidad de autorregulación y mejora continua. Por lo tanto, ahí no se han propuesto ajustes o adaptaciones a los criterios de los programas regulares para los efectos de la prosecución. Nosotros recibimos un montón de observaciones de las redes de calidad, a veces de universidades individualmente consideradas también. Hicimos una sistematización de estas observaciones que les quiero mostrar con un breve comentario de mi parte respecto de qué se puede hacer con esos comentarios que nos llegaron por parte de ustedes. Eh, están agrupados en 12 categorías, creo que son 12 o 10. Y la primera de ellas nos señala, esto insisto, es una composición de distintas observaciones que tienen distintos lenguajes y llegaron establecidas en distintos formatos, pero aquí tratamos de agrupar en observaciones que son similares o apuntan al mismo problema. Aquí en el concepto de trayectoria previa nos señalan ustedes que el reconocimiento de aprendizajes previos por sí solo no justifica la reducción temporal del programa. Estamos de acuerdo con eso. Y entonces nos proponen agregar una frase adicional en el nivel 2 del criterio 2
que es la que ahí aparece. El reconocimiento de aprendizajes previos se sustenta en criterios explícitos y coherentes con el perfil de ingreso, la duración del programa y la carga académica definida en SCT Chile. En este caso, compartimos que lo que ahí se señala es relevante, pero entendemos que eso ya está cubierto en la arquitectura general del criterio 2 y por lo tanto no nos parece necesario que sea explicitarlo, por una parte, y por otra parte, SCT Chile no es una obligación legal ni de la acreditación, es un acuerdo de las propias universidades, consejos rectores, de ocupar ese instrumento. Algunas lo ocupan, otras no, algunas han mantenido su contabilidad de créditos propia, y está bien, nosotros no vamos a forzar a nadie a usar SCT si no quieren. Y en todo caso, lo que pasa con SCT es que es simplemente una métrica de contabilidad de la carga docente directa y nunca ha cumplido su objetivo de ser una medición del trabajo total de los estudiantes en una asignatura. Nadie ha hecho eso, que es la idea de los SCT, por lo tanto tampoco tienen mucho valor incluso los casos que se han aplicado. Luego, el punto 2, también creemos que es algo que es relevante y que compartimos como análisis, que tenga que haber una proporcionalidad entre la evaluación inicial diagnóstica, las nivelaciones y apoyos y la evaluación real del programa. Si el programa dura un año y medio, 2 años, no se pueden hacer las mismas actividades que se pueden hacer cuando uno tiene a los estudiantes 5 años con uno. Entonces, eso es evidente. No nos parece que sea necesario precisarlo. Eh, y hago también aquí la acotación, porque esta va a ser nuestra respuesta en muchos de los casos. Queremos evitar poner más cosas en los criterios que puedan terminar rigidizando el espacio que tienen las instituciones en su autonomía de diseñar los programas como les parezca mejor. Entonces, aquí hay siempre un balance entre explicitar ciertas cosas que pueden estar implícitas, que puede ser una buena idea, pero cuando uno explicita esas cosas, se tienden a sobreinterpretar, se tiende a sobre regular, más adelante veremos algo sobre los pares evaluadores, lo mismo. Entonces, aquí hay que ser minimalista y hay que solamente dejar puesto en los criterios estándares lo que nos parece que es realmente muy relevante para que se entienda la expectativa sobre esos programas y cómo van a ser evaluados. Y además, por otra parte, muchas de estas cosas pueden ponerse no en los criterios estándares, sino que en la documentación complementaria que se va a desarrollar, como se ha hecho con todos los criterios estándares de todos los programas. Hay luego una guía de procedimiento, están las orientaciones, hay una cierta estructura de los informes, y eso se va a ir agregando a la propuesta de criterios estándares una vez que esté aprobada. Al final le puedo decir qué es lo que queda para aprobar esta propuesta, porque no es algo que se va a hacer en un plazo muy corto por las etapas que tiene. Eh, Esta es una continuación de la observación anterior. Los planes de mejora consideran la versión efectiva del programa, especialmente respecto de la AND. Sí, nos parece que eso es algo que los planes de mejora deben hacer, pero no creemos que sea necesario ponerlo porque está en la naturaleza de un plan de mejora que tiene que estar ajustado a los tiempos curriculares, o sea, la duración efectiva del programa. Y lo que se puede hacer respecto de la AND en los programas de prosecución es bastante más acotado que lo que se puede hacer con la AND en los programas regulares. En alguna parte nos dicen que quizás se pudiera agregar que los resultados de la AND se utilizan como insumo para la mejora del diseño y implementación futura del programa y no como base para intervenciones remediales directas sobre la corte evaluada. Claro, dada la temporalidad de la rendición de la AND en los programas de prosecución, no es posible hacer mucho con la corte que la rindió, a diferencia de los programas regulares. Eh, pero tampoco nos parece que nosotros debiéramos excluir la posibilidad de que en algún caso sea posible tener actividades remediales con la corte que ha rendido la prueba, además de aquellas que se hacen con las acciones en que la AND se utiliza como insumo para revisar el perfil de egreso o el plan de estudio.
La que está aquí en otro color nos parece que sí es una buena candidata para incluirla en el glosario o en algún otro instrumento de apoyo a la autoevaluación, que es reconocer que las trayectorias de las personas que cursan prosecuciones son muy variadas. Tenemos prosecuciones que toman estudiantes que vienen de la formación técnica, tenemos prosecuciones para personas que acaban de terminar una licenciatura disciplinaria y van a hacer la pedagogía en educación media. Tenemos prosecuciones para personas que están tituladas con otra profesión y muchas veces están trabajando en el sistema escolar y entonces hacen la prosecución part-time incluso ahora estamos viendo en modalidades semipresenciales. Quizá eso sí sea útil de categorizar de manera que se entienda que nosotros estamos entendiendo que no todos los programas de persecución son iguales y que dependiendo del perfil de ingreso, bueno, los programas se organizan de manera de potenciar las oportunidades que los estudiantes desde ese perfil de ingreso logren el perfil de ingreso. Eh, las prácticas profesionales dicen, la observación dice, no queda explícita que la práctica sea presencial, aunque el programa sea semipresencial o a distancia. Tampoco si es convalidable cómo puede reconocerse la práctica previa. Eh, aquí, esta frase que se propone para el criterio 3 sobre práctica podría incluirse. Eh, Hasta ahora nosotros hemos visto, lo voy a poner al revés, no hemos visto ninguna propuesta de prácticas profesionales en los programas de prosecución que no sean presenciales. Eh, Quizá entonces sea necesario explicitarlo, no estamos muy convencidos de eso, que se realice en contexto educativo real y ya está incluido en el criterio. Eh, lo de la presencialidad o no presencialidad podría ser un aspecto a considerar, pero como digo, no hemos visto que las instituciones estén proponiendo prácticas que no sean presenciales y por lo tanto nos da la impresión de que se subentiende lo que ahí está señalado, que la práctica es de carácter presencial porque de otra forma no podría desarrollarse en contextos educativos reales. Ninguno de nosotros participamos en formación inicial docente en las prácticas, digamos, en un contexto que no sea presencial, porque el contexto educativo real exige la presencialidad. Ningún colegio está, bueno, salvo la pandemia, haciendo las clases y desarrollando su propuesta formativa online. Entonces, en algún sentido, es un poco redundante esto de que sean contextos educativos reales y que sean presenciales porque los contextos educativos reales son presenciales en Chile. Eh, el punto 7, aquí sí nos parece que podría ser útil hacernos cargo de algo que está ocurriendo mucho cuando las prosecuciones tienen estudiantes trabajadores y no estudiantes de tiempo completo, que es la dificultad que muchas veces hay para que existe una supervisión de calidad cuando la práctica se hace en el propio lugar de trabajo. Eso es una tensión bien importante, la estamos viendo permanentemente en los programas de prosecución que evaluamos. Eh, y la idea no es prohibir que la práctica se haga en el lugar de trabajo, pero sí que si ese va a ser el caso, estén organizados los mecanismos para asegurar que el carácter formativo de la práctica efectivamente se cumple. Ya voy terminando. Eh, la diversidad de los contextos educativos representativos sí pudiera incluirse también en el glosario que se entiende por el concepto de la diversidad de los contextos educativos y que experiencia laboral previa pueda constituir evidencia válida. Eh, pero aquí también hay un riesgo de establecer lineamientos que terminen restringiendo la posibilidad de los programas de diseñar y de reconocer la experiencia laboral previa. Aquí aparece acotado a lo técnico profesional, pero puede esto ocurrir en muchas otras programas también. Entonces, si lo hacemos, lo vamos a hacer con mucho cuidado que no quede la impresión
de que hay de parte nuestra una intención de dirigir la manera como las instituciones van a entender cuál es la experiencia laboral previa válida para la formación. Aquí, en la observación en 9, esto sí puede ser importante porque hemos visto en la práctica, esto también sí ocurre con los programas regulares, y es un ejemplo de las cosas que uno puede decir, bueno, en realidad esto no es solo de prosecuciones. ¿Qué se entiende por nivel educativo? ¿Cómo se sustenta una mención o una especialidad? Eh, la propuesta nos parece que es una buena propuesta porque permite esta flexibilidad y en realidad traslada la responsabilidad del diseño al propio programa, porque los conceptos de especialidad mencionan a nivel educativo y del nivel educativo dice el cuerpo académico, pero a lo que se refiere ahí es que el cuerpo académico tenga la experiencia o la formación que corresponde al nivel educativo, cosa que no siempre ocurre. Eh, Tenemos programas tanto regulares como de prosecución, por ejemplo, en la educación parvularia, que hay poco profesional, digamos, del área, de esa área, o en educación especial o educación diferencial, lo mismo. La propuesta es que estos conceptos se interpreten en coherencia con el perfil de egreso y el plan de estudio del programa, que es consistente con la filosofía general de los criterios y estándares. Y por último, esta observación es también un buen ejemplo de aquellas que van a ser relevantes cuando revisemos los criterios y estándares tanto de los programas regulares, más bien de los programas regulares, porque las prosecuciones se van a ir acoplando a lo que se haga con los programas regulares en este ejercicio que termina en 2028. Sí, puede haber solapamiento en algunos criterios, cuestiones que aparecen en más de un criterio, que vamos a tener ocasión de revisar, esperamos, cuando se haga esta revisión de los programas, de los criterios de los programas regulares. Eso es por mi parte, y nos queda un buen rato para conversación, afortunadamente. Muy, muchas gracias, Andrés, por la presentación tan interesante que nos has dado hoy día. Y dejo a Fabián Valdebenito a cargo de las preguntas que los académicos y académicas quisieran realizar. Gracias, Loreto. Sí, muchas gracias, Andrés. Fueron dos temas finalmente los que se trabajaron hoy día, así que las preguntas pueden estar enfocadas en cualquiera de los dos, tanto en lo relativo a estas orientaciones para incorporar los resultados de la AND, los procesos de autoevaluación, o lo vinculado, ¿cierto?, a esta adaptación a las prosecuciones de estudio. Les vamos a pedir que levanten la manito, hay un icono por ahí para participar y activen sus micrófonos, se presentan y hacen la pregunta, ¿cierto?, o la aclaración que quieran realizar. Vamos a dar unos segunditos para que esas preguntas tomen forma. En el chat no hay preguntas hasta el momento, solamente algunas inteligencias artificiales que están dando información. Pero eso, está el micrófono abierto. Angie, cuéntanos de dónde te conectas, de dónde nos hablas y cuál es la pregunta. Hola, buen día, soy Angie Galás de la Universidad de Santiago y mi pregunta va más por el lado de los estándares de filosofía. Sé que no tiene nada que ver con lo que se trató hoy día, pero nuestra carrera prontamente se tiene que acreditar, entonces tenemos la gran duda porque se supone que estos iban a estar listos en diciembre, por lo que nos habían dicho. Entonces, saber en qué estado están como para llevar esa información a mi carrera. Gracias. Gracias, Angie. Sí, es una información, Cristian, no sé si tienes algún antecedente que le pueda dar a Angie antes de pasar a las preguntas vinculadas directamente a lo de hoy. Sí, buenos días de nuevo. Los estándares de filosofía fueron ingresados al Consejo Nacional de Educación. Hubo un acuerdo en esa instancia e hicieron algunas observaciones que estamos prontos a evacuar para hacer un reingreso de esos estándares y esperamos que ojalá de aquí a marzo, ya a esta altura, estos estándares estuviesen
aprobados, es nuestra expectativa, obviamente. Y a partir de ello, entonces, comienza todo un proceso de implementación. O sea, no es inmediato su incorporación en las evaluaciones, sino que requiere que las universidades lo incorporen estas definiciones en sus respectivas mallas curriculares para luego eso tener efecto también en los instrumentos de evaluación con la Evaluación Nacional Diagnóstica y entendemos posteriormente también tengan efecto en lo que puedan ser los procesos de acreditación. Gracias, Cristian. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Aprovechando el espacio que tenemos hoy, el tiempo que tenemos, les aprovecho de contar que luego de este espacio de preguntas vamos a tener las palabras de la directora del CPIP también, que hoy día nos acompaña. Que no sé si hay alguna pregunta por mientras. Karen, cuéntanos, ¿desde qué universidad te conectas y cuál es tu pregunta? Buen día a todos, gusto saludarles. No puedo activar mi cámara, no lo sé por qué, pero quisiera preguntarle a Andrés sobre el desafío que tenemos en los programas de prosecución respecto a las prácticas. Sabemos el valor de las prácticas, estamos conscientes del valor de las prácticas, pero obviamente, ¿cómo poder generar esta articulación entre los estudiantes trabajadores, ¿cierto? Y las prácticas, y qué se requiere como esta progresión y esta inserción en el sistema escolar, digamos, en cuanto a la cantidad de horas, que se espera que sea similar a los programas regulares o distintos. Y discúlpenme, soy Karen Tritinis de la Universidad de La Gracias, Karen. Este es un desafío súper importante. Nos pasa varias cosas. Tenemos programas de prosecución en contextos territoriales en que no abundan los especialistas en el sistema escolar que Claro. puedan trabajar con los estudiantes en práctica, incluso cuando el estudiante hace la práctica no en el establecimiento en que trabaja. O sea, no hay dónde encontrar, no sé, educadores diferenciales en Iquique en cantidad suficiente como para nutrir esos procesos de formación. Y es como el huevo de la gallina, porque dado que no hay gente que pueda dirigir las prácticas desde los colegios, entonces no tenemos cómo Claro. formar a las personas en los programas. Nosotros entendemos esa dificultad y tenemos grande expectativa de que las universidades diseñen soluciones creativas para resolverlo, que reconozcan las limitaciones que tienen los estudiantes trabajadores para desplazarse a otro lugar. Entonces, o cuando no hay alguien que pueda supervisar la práctica que tenga la especialidad requerida. Ahí lo que hemos visto que puede ser una alternativa es el trabajo que se hace en el seguimiento de las prácticas por parte del cuerpo docente del programa, el que está en la universidad, no el que está en el colegio. Porque a veces incluso de las dificultades, de los problemas, de los vacíos de la docencia que constata el estudiante en práctica en su entorno de trabajo, uno puede obtener lecciones. Y entonces, claro, quizá el estudiante no va a estar expuesto al modelamiento que uno espera que tenga respecto al profesor Claro. colaborador en el establecimiento, porque no hay cómo hacer ese modelamiento en el entorno de trabajo. Pero sí el cuerpo docente que entiende esa realidad, el supervisor de práctica, los profesores de los programas de asignatura, cuando estas cosas están bien integradas, que es otro problema, la integración entre la práctica y las asignaturas del plan de estudio. En la medida que se avanza en mejorar esa parte de la ecuación, creemos que puede compensar bastante la ausencia de soporte en el establecimiento educacional. Es lo que hemos visto. Aquí, de nuevo, la autonomía de las instituciones es fundamental para ir definiendo quizás otras aproximaciones, pero nosotros estamos evaluando y acreditando los programas, entendiendo que muchas veces esta es una limitación muy, muy importante.
esto está relacionado con otra cuestión complementaria, que es el tamaño de las cohortes. Hemos visto programas que son muy grandes, con muchos estudiantes, y donde es realmente difícil resolver el problema de la práctica cuando uno tiene cientos de estudiantes, además en todo el territorio, porque estos son esos programas semipresenciales o derechamente a distancia, y esos programas no los hemos acreditado. Y la razón, una de las razones, hay varias, pero una de las razones es la dificultad de organizar una supervisión de la práctica que sea realmente productiva en un contexto en el que nosotros como país definimos la Ley de Desarrollo Profesional Docente hace ya un buen tiempo, van a ser 10 años este año, que es muy importante en la formación pedagógica, la práctica, y que las prácticas tienen que ser tempranas y tienen que ser progresivas. Bueno, eso por supuesto que en prosecuciones se adapta a la duración del programa. Uno no puede tener programas regulares que tienen 8 prácticas. Bueno, usualmente no puede tener 8 prácticas en la versión de prosecución de ese programa. Eso también lo entendemos. Entonces, hay, creo yo, un desafío importante en hacer que el ecosistema del programa, con todos sus recursos docentes, pueda fortalecer el espacio de la práctica como un espacio de formación realmente productivo. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Y Gracias, Fabián, Karen. Pasamos a la pregunta de Sebastián. Sebastián, cuéntanos de dónde te conectas y cuál es tu pregunta. Hola, buen día. Sebastián de Prosecución de Estudios Técnicos Profesionales de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, primero que todo agradecer al CPIP y a Andrés, digamos, por esta presentación, este espacio de comunicación. Me parece súper importante que dialoguen estos dos actores, ¿cierto?, del sistema educativo en la formación de profesores y profesoras. Mi pregunta va por temas de prosecución de estudio. Bueno, lo encuentro súper relevante esta adecuación, digamos, esta contextualización a estos programas que son muy particulares y que son un complemento al sistema de formación docente. Y mi pregunta va en función de lo que mencionabas del tema de la práctica, porque mi área, digamos, tiene que ver con aquello en la universidad y de alguna otra forma este riesgo que, digamos, que ustedes declaran o que se detecta, ¿cierto?, de la baja exigencia en un contexto en donde el profesor o profesora realiza su trabajo y además realiza su práctica. Entonces, por lo que además compartiste la otra respuesta, Andrés, eh, tiene que ver mucho entonces con la propia solución que dé, digamos, el programa, digamos, a este problema o a este desafío que encontramos en nuestros programas y que esa solución sea súper coherente. Va por ahí como el tema, digamos, de poder suplir, nutrir y dar, digamos, una condición también súper ética de esta formación. Por ahí va el tema como esta solución como creativa que tú muy bien mencionaste. Ese es, digamos, lo que se espera, digamos, en términos como de la formación de estos docentes en este tipo de programas en un contexto laboral donde también participan. Va por ahí como el tema, esa es mi pregunta, digamos. Sí, Sebastián, gracias. La formación de profesores para la educación media técnica profesional tiene otro set de dificultades y aquí nos estamos dando cuenta de lo que ya sabemos, que la formación de profesores es muy diversa y cuando uno le agrega la prosecución de estudios como modalidad es más diversa todavía. Eh, Sebastián, lo que nosotros vemos ahí es que es súper difícil alinear las especialidades TP eh, que se ofrecen en el colegio donde la persona está trabajando, muchas veces con el conocimiento disciplinar que tiene el docente o la docente por su formación previa, eh, con el currículum del programa, porque las especialidades en media TP son muchas. Eh, Ahí lo que nos parece a nosotros que es una buena forma de abordar esta cuestión es que, dado que el docente o la docente trae la especialidad disciplinar, digamos, de mecánica, por decir cualquier cosa, y lo que necesita es la formación pedagógica, eh, lo que pareciera ser más eficiente es tener una formación pedagógica y quizá algunas didácticas
que son más bien transversales al concepto de la formación media TP. Porque sería, creo yo, absurdo pensar que vamos a pedirle al programa que tenga una didáctica específica para cada. Sí, algo pasó con el audio, Andrés, no te Sí, me escuchamos. desconecté. Decía que Ahora no sí. sería razonable pedirle a los programas que tengan formación didáctica específica para cada especialidad. Entonces, eh, más bien uno podría pensar que hay una didáctica de la formación en oficio, en el contexto de educación media, que puede ser más o menos común, más la formación pedagógica más transversal. Y eso es lo que vemos que los programas están haciendo y lo están haciendo bien. Muchas gracias, Sebastián, por esa pregunta. Nos quedan dos preguntas más de Claudia primero y luego de Mauricio. Claudia, cuéntanos. Tienes desactivado tu Falta audio. micrófono, Claudia. Activa el micrófono primero. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Bueno, buenos días, soy Claudia Ormeño de la Universidad de Santo Tomás y soy la directora nacional de Pedagogía en Educación Parvularia y quedamos preproducción de estudio en Santiago. En relación a la presentación, les agradezco no solamente la reunión de hoy día, sino la reunión que han estado a lo largo del año 2025, que han sido una gran ayuda tanto para las estudiantes como los docentes y nosotros como directivos. Así que les doy las gracias porque no habíamos tenido la oportunidad de decírselo y además ha sido una grata participación durante todo el año pasado. Y siguiendo con esta reunión, es un tema interesante la persecución de estudio. Cuando nosotros nos llegaron la propuesta, hay cosas que nos hicieron ruido. Y una de las cosas que más me hicieron ruido, que no sé cuál es la intención en relación al perfil de ingreso. Quieren como hacer como tener todos el mismo perfil de ingreso o para cada institución que entra tener un RAM para ver cuáles son las debilidades y ver cómo se fortalecen esas durante el programa. ¿Cuál es la intención en el fondo de haber colocado eso en los informes? Gracias, Claudia. Lo que ocurre es que a veces pasa, no estoy diciendo que sea el programa de ustedes, pero simplemente a partir de la experiencia, la casuística que nosotros vemos que hay programas que se diseñan en atención al perfil de ingreso, característica, digamos, de aprendizajes previos de estudiantes que conforman, por así decirlo, el grupo principal de potenciales postulantes al programa. Pero luego se admiten a otros estudiantes que vienen de una trayectoria distinta que no corresponde con ese perfil de ingreso. Y uno esperaría que si se ha hecho el trabajo para el primer grupo de alinear el perfil de ingreso con el perfil de egreso a través del plan de estudio, estos otros estudiantes que se admitieron también reciban el mismo tipo de tratamiento en el sentido de considerar las características diferenciales que tiene su perfil de ingreso respecto a los otros. Eh, la idea no es que haya un solo perfil de ingreso. eh, por ejemplo, para no tocar el tema de educación parvularia, en educación especial, la mayor parte de los programas de prosecución están dirigidos a personas que tienen titulación previa en psicopedagogía. Y entonces uno más o menos entiende qué es lo que aprendió alguien en psicopedagogía y diseña entonces el plan de estudio de educación especial para ese perfil. Lo cual está muy bien. Pero si además de gente que viene de psicopedagogía se va a admitir gente que viene por de psicología o de kinesiología, cualquier otra cosa, esa coherencia entre perfil de ingreso y perfil de egreso se rompe para los estudiantes que no forman parte del diseño original. Entonces, no se trata de tener un solo perfil de ingreso en cada programa, sino que si hay diversidad de perfiles de ingreso, entonces el plan de estudio se adapte a esos perfiles de ingreso. Esto usualmente no se hace porque si lo va a hacer bien, necesitaría tener planes de estudio distintos según el perfil de ingreso de cada grupo de estudiantes y uno no puede hacer una sección para 3 estudiantes que son los únicos 3 estudiantes que no son psicopedagogos. ¿Te fijas?
Pero ahí tenemos una dificultad. Ahí tenemos un problema, evidentemente, de que para esos estudiantes ese plan de estudio no sirve. O no sé si no sirve, no garantiza el logro del perfil de ingreso. Entonces, más bien el punto es, diversidad de perfiles de ingreso requieren diversidad de trayectorias curriculares. En algunos casos esto se puede hacer a través de algunos apoyos más bien de tipo propedéutico, cuando la desviación del perfil de ingreso esperado respecto al real no es tan importante o es fácilmente subsanable. En otros casos es más difícil. En educación parvularia me parece a mí que es un poco más fácil, porque típicamente son técnicos de educación parvularia. Ahí el desafío sí es que también nos ha pasado esto. Los programas se diseñan en contextos regionales más típicamente. Se diseñan para estudiantes que vienen de una formación previa de algunas instituciones en particular respecto a los cuales la institución receptora ha estudiado el plan de estudio de esas carreras que alimentan la prosecución. Lo conoce, lo entiende bien y ha diseñado su propio plan de estudio como una continuidad respecto de esa formación previa. Fantástico. Pero eso sirve solamente para los estudiantes que vienen de esa formación, de esa institución de educación superior, no de otras que no conocemos. Entonces, de nuevo acá, si uno va a ampliar la captura de estudiantes hacia otros estudiantes que vienen de programas distintos de los que uno conoce, se plantea el desafío de cómo eso integrarlo en la formación. Gracias. Gracias, Claudia. Vamos con la pregunta de Mauricio y cerramos con una pregunta que quedó en el chat. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola a Hola, todos. Mauricio. Hoy una consulta más casuística, pero que es importante dado lo que estamos conversando. Acá hemos recibido en la Universidad del Desarrollo, en la Facultad de Educación, algunas solicitudes para hacer, por ejemplo, el PFP en educación tecnológica. Y de personas que son, por ejemplo, profesoras de arte o de música que llevan 5 años dictando el curso de tecnología. Pero como no es una carrera afín, como la hemos definido nosotros, les decimos que no, quedan fuera. Hemos recibido también gente, por ejemplo, que son periodistas, que tienen la certificación del idioma inglés y quieren sacar la pedagogía en inglés y también les decimos que no porque no tienen una carrera afín, ¿cierto?, con la pedagogía. En el casos como estos, por ejemplo, ¿cómo aplicaría o cómo nos sugieres tú, cómo aplicaría, por ejemplo, el reconocimiento de aprendizajes previos? Si eso da una posibilidad para estas personas, sobre todo pensando en lo de tecnología, que por los estudios que hemos realizado, la gran mayoría de profesores que dictan esa asignatura son profesores, pero de otras asignaturas, digamos, no son ingenieros informáticos, por ejemplo, técnicos en informáticos, sino que son profes de arte, de música, de religión, etcétera. Entonces, ¿cómo nos sugieres tú tal vez si es que hay alguna solución, digamos, alguna en ese sentido? Sí. El concepto de carrera afín lo define cada PFP. Hay alta diversidad respecto de quienes se deciden admitir y quienes no se deciden admitir. ¿Tú hay algún ejemplo? En general, por ejemplo, los programas no admiten gente que viene con formación jurídica para que sean profesores de historia, geografía, ciencias sociales, porque se estima que, bueno, de ese currículum lo único que saben es historia del derecho, entonces, con suerte, digamos, entonces no hay mucha afinidad. Y si uno quisiera ampliar el concepto de profesión afín, claro, una manera de hacer esto sería aplicar pruebas de ingreso que aseguren que la persona tiene o incluso que puede preparar, porque esto se puede estudiar antes de dar la prueba las competencias base necesarias para hacer la trayectoria formativa que la conduce a esa persona a la especialidad disciplinar. No es un tema fácil porque en los planes de prosecución de esta naturaleza, para titulados y licenciados, el concepto es que la persona trae la formación disciplinaria compatible con el sector del currículum escolar en enseñanza media y que lo que en realidad solo le falta es la formación pedagógica y las prácticas. Cuando uno tiene duda de que tenga la formación disciplinaria de base del sector del currículum escolar, esto se hace más difícil. No,
quizá haya otra manera de hacerlo. Quizá uno puede hacer un programa más largo que sí tiene formación disciplinar complementaria en la formación de base de la persona para esas cohortes de estudiantes, y ahí de esa manera se podría subsanar. No lo sé, es también un desafío que nosotros creemos que las instituciones que conocen el caso a caso y, digamos, las eh, características de los potenciales estudiantes, pueden resolver a través de medidas que aseguren, en realidad lo que nos interesa, volviendo a la pregunta de Claudia, que los perfiles de ingreso estén alineados con el perfil de ingreso de manera que el programa sea eficaz en conseguir los resultados de aprendizaje y los desempeños y las competencias del perfil de ingreso, dado su perfil de ingreso. Bien, gracias Mauricio por esa pregunta y vamos con la pregunta del chat que la hizo Jonathan Albornoz de la Universidad de Santiago, quien pregunta por evidencia empírica en relación a la situación particular que se describe en el punto 7, sobre que los estudiantes realicen la práctica en su mismo lugar de trabajo en el contexto nacional de los programas de prosecución. No creo que esté así evidencia empírica, tipo que se haya hecho una investigación, ojalá se hiciera, digamos, que sea una investigación sobre la eficacia de las prácticas en el contexto del espacio laboral del estudiante. Lo que nosotros más bien estamos asumiendo es la ausencia de estudios, digamos, sistemáticos sobre esto, eh, y muchas veces en comparación con el programa regular de la misma institución. Es que la idea, esta es una idea, un concepto, una propuesta formativa, eh, de que tú haces una práctica con un profesor o una profesora del establecimiento educacional, que conoce la manera de enseñar, la disciplina en el nivel educacional correspondiente, que tiene la experiencia, que ha enfrentado los problemas, que eso es el concepto de una práctica. Entonces, lo que se aleja de ese concepto de práctica, el peso de la prueba, en realidad se desplaza hacia la institución formadora. Lo voy a poner de otra manera. Cuando tú estás estudiando, no sé, cualquier pedagogía en matemática, y vas a hacer la práctica a un colegio con un profesor de enseñanza media que tiene la especialidad en matemática, que hace clase de matemática, uno tiende a asumir, no porque el programa lo haya probado, pero tiene que asumir que eso está bien y que va a funcionar. ¿Tenemos prueba de que eso es así? No. ¿Podrían las instituciones rendir prueba de que eso es así? Sí. No estamos ahí todavía. Los sistemas solamente de la calidad no han llegado a ese nivel de profundidad. Pero cuando eso no está, surge la duda, creo yo, razonable, de que si no están dados los supuestos, eh, los insumos, pongámoslo así, de la adecuada formación práctica en el contexto en que se realiza, entonces la institución nos tiene que demostrar que, no obstante que no se cumplen los supuestos, sí se logra el resultado. Así uno podría verlo, Jonathan. Muchas gracias Andrés. Cerramos el espacio de preguntas. Agradecemos a todas las personas que levantaron la mano, ¿cierto? Y participaron. Ya para el cierre, le damos el espacio también a la directora del CPIP, Lilia Concha, quien se quiere dirigir a usted respecto también a esta temática y a lo que trabajamos también en el 2025, que ahí Claudia también, ¿cierto? Muchas gracias por ese reconocimiento igual al trabajo que realizamos durante el año pasado y esperamos que este año también contemos con la participación de todos ustedes y de su equipo en la Agenda 2026. Directora, no sé si estaba por ahí. Sí, aquí estoy. Gracias, gracias Fabián. Bueno, muy buenos días. Lo primero es no perder la oportunidad de saludar que este espacio ya comience a transformarse en una práctica recurrente. Eh, Acá identificamos un problema complejo que se vincula, entre otras cosas, con una condición que es muy habilitante para garantizar el derecho a la educación, que es el modo en que el país garantiza docentes idóneos, bien formados, con buen desempeño, pero además distribuidos equitativamente en el territorio nacional. Eso es un tema que ustedes saben también o mejor que yo, que ha estado muy al centro del debate sobre política docente. El déficit docente, sobre todo en algunas áreas, en algunos niveles en particular, pero
vemos con alarma que en Chile ya estamos observando déficit prácticamente en todas las áreas del currículum y en todos los niveles, y eso es inquietante. Pero también el asumir algo que la realidad nos demuestra, que la vocación pedagógica legítimamente puede ser tardía, es decir, un profesional que tiene un título previo, que optó primero por seguir un camino profesional y que por distintas razones descubre que le gusta, quiere, abraza la vocación pedagógica, o la vida lo ha llevado a desempeñarse en ese ámbito y ha descubierto que es algo que quiere seguir haciendo, y el sistema debe procurar tenga formación pedagógica. Ya sabemos que la pedagogía es una disciplina con un cuerpo de conocimiento eh, necesario, que requiere o exige formación. No es que baste conocer una disciplina para con eso ser un buen profesor. Entonces, hay ahí algo que debemos resolver, y los programas de prosecución de estudio los vemos como un camino serio para tributar a esa solución. No resuelve el problema del todo, pero tributa a la solución. Y allí la atención de la que debemos hacernos cargo es cómo logramos, como bien decía Andrés, asumir de que la flexibilidad frente a esta diversidad de posibilidades no sacrifique calidad, sino que garantice calidad, eh, pero que a su vez le dé espacios a todas las posibilidades posibles, todo lo que valga la redundancia. Entonces, yo ahí quiero primero agradecer la disposición de la CNE a abrirse a esta conversación en conjunto con el CPIP para justamente construir un sistema que sea pertinente. Lo que nos encontramos muchas veces como demanda desde las universidades es que se tomaban criterios o procedimientos que aplican bien para una carrera de pregrado común, y se forzaba el que esto encajara con una modalidad de persecución de estudio con toda la singularidad que estas modalidades tienen. Y por cierto, no siempre encajan. Y por lo mismo, la falta de pertinencia atentaba contra una buena evaluación de estándares de calidad que debieran ser los esperables a una prosecución de estudio, cerraban puertas, restringían la posibilidad de que las universidades tuvieran programas que, sobre todo en regiones, en algunos casos necesitamos con bastante urgencia. Tenemos regiones completas que nos declaran no tener o no contar, por ejemplo, con educadores diferenciales titulados. Nos pasa en Atacama, por ejemplo. Y por lo tanto, la vía de la autorización o de la habilitación para el ejercicio de la función docente es cada vez más demandada, y es muy riesgoso que esa solución administrativa rápida nos ayude, claro, a resolver el tener alguien ejerciendo función docente, pero sin formación pedagógica. Entonces, este resguardo de la calidad que la infancia, los jóvenes de este país merecen y necesitan ser garantizadas cuando tienen un profesor adelante, tiene que compatibilizar estas dos cosas: la flexibilidad necesaria, la pertinencia, sin que eso ponga en riesgo el sacrificar la calidad en la formación y la garantía de poner en aulas docentes bien formados. Entonces, yo creo que esto es un camino largo. Yo saludo muchísimo el trabajo que ha hecho Andrés y la CNA y todos sus equipos para avanzar en esto, pero yo creo que esta construcción de soluciones creativas de las que hablaba Andrés, yo creo que hay que ir colectivizándolas. Y por lo mismo, quiero decir que no basta con avanzar en criterios, procedimientos, rúbricas, instrumentos con mayor pertinencia, sino que estos espacios de pensar juntos, muy conectados con la realidad, muy recogiendo lo que realmente ocurre en la complejidad de lo real, es algo que debe darse permanentemente. Una de las cosas a las que quiero invitar es que este espacio que se ha ido ganando para pensar juntos no se pierda, se mantenga, porque la elaboración de instrumentos es un paso, pero luego su aplicación, su implementación, los ajustes que la propia realidad nos va indicando es necesario hacer,
cómo los vamos calibrando mejor, es una cuestión que solo puede ocurrir en este proceso de conversación colectiva con los actores que son relevantes y que están ahí haciendo la tarea. Y allí las voces de las universidades, de las carreras, de las facultades es fundamental. Sobre todo cuando empezamos a identificar esta diversidad de posibilidades y de realidades. Es decir, la prosecución, uno se mete adentro y empieza a ver todas estos matices. TP, por ejemplo, es todo un mundo allí. Solo lo técnico profesional. Y sabemos que ahí tenemos al menos un 60% de profesores de especialidad que ejercen sin formación pedagógica, con todo el riesgo que eso implica. Entonces, mi invitación es a que estos espacios se mantengan, no tengo duda de que esa aposta la va a tomar el equipo de FIT del CPIP y la CNA ya está arriba conduciendo y liderando esto con mucha convicción y que por lo tanto van a estar las condiciones para que esto continúe, pero quiero decirlo porque esto no termina cuando uno ni resuelve el tema de la norma solamente, ni resuelve solo el tema de los instrumentos, que además deben estar revisitándose permanentemente para ver cómo funcionan. Esto requiere ir abriendo un camino que sea pensado colectivamente en conexión con los actores que están directamente vinculados con la realidad. Y ustedes están ahí. Ustedes están abordando, lo que escuchaba Sebastián recién, ustedes están ahí viendo la forma que va tomando en la implementación real la política pública y donde vamos a veces teniendo hallazgos de cosas que no se nos habían ocurrido. Por eso esto no se resuelve solo con Excel. Así es que esa es la invitación y alegrarme muchísimo y agradecer muchísimo, valorar mucho la disposición, la lucidez con que CNA ha asumido esto y el aporte técnico que es invaluable por parte de la CNA para poder sacar esto adelante en conjunto con el equipo técnico del CPIP. Así es que saludar el espacio y darle continuidad. Muchas gracias, directora. Bien, ya estamos entonces cerrando este espacio, esta agenda de fortalecimiento extraordinaria de inicio del 2026 y les queremos dejar la invitación para la actividad más formal de inicio, ya que va a ser en marzo, en donde es el lanzamiento de la agenda 2026, el martes 10 de marzo, para que los anoten. Les vamos a enviar como siempre el formulario para que se inscriban. Los dos temas que vamos a trabajar en esta sesión es la consulta del 2025, que ustedes respondieron, que sus equipos respondieron, obtuvieron una alta participación, y desde ahí cómo se va dando forma a lo que nosotros proponemos, ¿cierto? En base a esas necesidades, en base a lo que nosotros también detectamos como equipo, y específicamente al lanzamiento de los recursos para apoyar los estándares disciplinarios. Recuerden ustedes que el año pasado trabajamos con los estándares pedagógicos y todos esos materiales que ya están en línea, y ahora ya estamos en disposición para lanzar estos recursos disciplinarios para las asignaturas que ustedes ya conocen, y justamente en marzo vamos a hacer este lanzamiento para que tanto ustedes como su equipo se conecten y conozcan el trabajo que estamos realizando. Ya nos hemos contactado con algunas universidades para generar un trabajo específico y desde ahí levantar cómo estos recursos toman forma, que es un poco lo que se hablaba recién, de qué ocurre con estos recursos en la realidad. Por lo tanto, si alguna de las universidades que están hoy día conectadas quiere participar de este proceso, bienvenidos a ese trabajo. Pero sí o sí, en marzo vamos a lanzar estos recursos en la plataforma futurodocente.cl. La grabación de esta actividad, como siempre, queda disponible en el link que les dejé en el chat, y les agradecemos mucho por estar hoy día, ¿cierto?, conectados en esta actividad extraordinaria. Esperamos que tengan un buen día y ya felices vacaciones para los que tengan vacaciones prontamente. Muchas gracias. Saludos, que estén muy bien. Muchas gracias. Saludos, Andrés, un gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias.